Cada una de estas últimas clases hemos empezado repasando dónde estamos en este intento que hemos emprendido hace ya 11 semanas. Y es pegar un vistazo a cada uno de los libros de la palabra del Señor. Hemos cubierto la ley, compuesta por los 5 primeros libros, y luego hemos entrado a esta sección llamada los libros históricos, y hasta aquí hemos cubierto los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, y esta noche nos toca lo que en la Biblia hebrea es un solo libro, que es Reyes, y que en nuestra Biblia, a fin de hacerlo más fácil de buscar y de leer, decidieron de cortarlo por la mitad, y entonces tenemos Primera y Segunda Reyes. Bueno, aquí entramos a una sección de la Biblia que es muy apasionante, pero un poquito complicada tal vez. Y creo que lo que necesitamos entender es exactamente qué es todo lo que está pasando en este periodo que cubre aproximadamente 300 años de historia. Así que imagínense si yo tratara de resumir en unas 60 páginas 400 años de historia de Estados Unidos. ¿Cuánto se puede decir? No mucho, ¿no es cierto? Y vamos a tener que entender que los libros de Samuel, Reyes y Crónicas esencialmente no son libros destinados a enseñarnos historia hebrea, sino a enseñarnos cómo Dios trató con la nación y cuáles fueron los grandes aciertos y cuáles fueron los grandes errores que afectaron el destino del pueblo del pacto. Así que, hace unas pocas semanas atrás les entregamos una gráfica, una cronología de la historia de la nación hebrea, que es fundamental que la busquen en estos momentos, porque esto nos va a ayudar muchísimo a comprender cómo funcionan estos libros, qué es lo que está pasando en la historia de la nación. En cuanto al título de este libro, que es siempre lo primero que decimos en cada clase, ya lo explicamos la semana pasada, es simplemente Reyes. En el hebreo eso es lo que dice. Y nosotros tenemos Primera y Segunda Reyes, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ustedes nos acercamos a estos dos libros, encontramos que va a cubrir un periodo bastante extenso cargado de historia. Cuando ustedes y yo terminamos de estudiar Primera y Segunda Samuel, ¿dónde dejamos la historia? ¿Dónde dejamos el relato? Exactamente, ¿no es cierto? Le faltaba un poquitito. Y el relato de la muerte de David lo vamos a encontrar justamente en estos libros. O sea, ¿se acuerdan cómo funciona la cronología? Arriba están los años antes de Cristo, venimos bajando, y hasta aquí el pueblo hebreo ha tenido el periodo de la teocracia, o los jueces, teocracia porque Dios, los gobernaba, el gobierno de Dios, teocracia. Pero ustedes recordarán cómo luego el pueblo pidió que viniera un rey, debido a que Samuel, que fue el último de los jueces, ya había envejecido y sus hijos no andaban muy bien, y entonces apareció el primer rey en la historia de Israel, que es Saúl, correctamente como lo tienen señalizado allá. Ustedes saben muy bien que a Saúl no le fue muy bien, un rey que comenzó muy bien, y ¿qué se puede decir? Terminó muy mal, por culpas internas suyas, problemas suyos internos, y entonces Dios levanta a David. Y vaya impacto que es el que hace David. Dijimos que cuando Saúl muere, Israel está a punto de ser destruida. Estaba al borde de la extinción. Todos los países le estaban invadiendo y robando territorio. Y sin embargo, en los 40 años que vimos de David, la nación alcanzó la cúspide en poderío económico militar. Y entonces, ahora
va a venir su hijo, que se llama Salomón. Y justamente con Salomón comienzan los libros de los reyes. Y si ustedes leyeran todos estos dos libros, verían que van desde Primera Reyes, cubren todo este periodo hasta aquí. Así que van más o menos del 1000, como ven, hasta el año más o menos 600 antes de Cristo. Les decía, aproximadamente 400 años. Ahora, hasta aquí hemos tenido un reino unido. Las 12 tribus conformaban un solo reino, ¿no es cierto? Pero como consecuencia del pecado de David, Dios le dijo a través del profeta Natán que ¿qué iba a pasar? Que el reino no se iba a mantener unido. Que no iba a pasar durante la época de Salomón, sino posteriormente. Otra cosa que Dios le dijo a David, no le permitió construir el templo correctamente. Le dijo que lo iba a hacer ¿quién? Salomón, un hijo suyo, que no era un hombre de guerra, sino un hombre de paz. Así que, cuando ustedes y yo comenzamos el libro de los reyes, comenzamos básicamente con la aparición de Salomón en la escena política. Ahora, cuando Salomón muere, comienza el desorden completo. En cumplimiento de lo que Dios había dicho, ya lo vamos a ver con más detalles, pero por lo menos para tener una idea general, el reino se va a dividir. Esto que hasta aquí es una sola franja, ahora toma dos, para indicar la división que ha experimentado la nación. Es luego de Salomón, y se va a dividir la nación en el reino de Israel, o el reino del norte, y se van a ir ¿cuántas tribus con él? 10 tribus. Y el reino del sur, o Judá, va a estar compuesto por ¿cuántas tribus entonces? Correctamente, son las dos que quedan. Y entonces, ya vamos a ver la semana que viene que el reino del norte, como ven, tiene una cierta duración hasta que desaparece y esas tribus están perdidas hasta el día de hoy. Nunca más se supo qué pasó con ellas. Se mezclaron entre las naciones, son las 10 tribus perdidas y ahí quedaron. El reino del sur, lamentablemente, siguió el mal ejemplo del reino del norte. El pueblo judío se hizo idólatra y a pesar de todas las advertencias de Dios, de todos los profetas, el pueblo no cambió. Conclusión, que Dios les había dicho en Levítico 25 y en Deuteronomio 26 que si desobedecían iban a tener 5 grados de castigo y el más severo de todos era que los iba a expulsar de la tierra. Eso que Dios les había dado en forma milagrosa, sacándolos de Egipto y derrotando a todos los reyes, y ellos poseyeron esa tierra por la gracia de Dios, iban a perder todos esos beneficios. Y efectivamente, el reino sigue, hasta esta época por aquí, que ven que hay 3 liñitas que suben para arriba. Y eso quiere decir que en el plan de Dios levantó a el rey Nabu, más fácil que Nabucodonosor. Acá a Timothy le dicen Tim, entonces a Nabucodonosor lo decimos Nabu cariñosamente. Entonces, para hacer la historia corta, Salomón construye el templo en el año 586 a.C. Nabucodonosor rodea Jerusalén
brum, 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 hace un baño de sangre, tira abajo el templo construido por Salomón, muchos a Babilonia. Muchos perdieron la vida y los más pobres, los más incompetentes que había en ese momento en la tierra, ustedes lo pueden leer, Nabu los dejó aquí para que vivan en Jerusalén. Pero lógicamente en una situación espantosa, porque el ejército de Babilonia tiró abajo las murallas de la ciudad de Jerusalén y por lo tanto la gente quedó sin protección. Así que esta es la síntesis de los dos libros de Reyes. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién escribió este libro? Bueno, déjenme mostrarles algunas cosas interesantes en esta noche. Gracias. Acá César menciona lo que es una de las tradiciones más antiguas, que se le atribuye la autoría a Jeremías, el profeta. ¿Por qué? Bueno, porque él justamente vivió en esta época. Ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos su propio libro. Pero a él le tocó vivir toda esta etapa de desintegración. Y hay algo muy notable cuando uno lee el libro de Reyes y el libro de Jeremías. Fíjense, vamos a buscar 2 Reyes 24. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Ahora, algo muy notable. Pasemos a Jeremías capítulo 52. Jeremías, Jeremiah, chapter 52. Fíjense con lo que acabamos de leer. Es el mismo relato exactamente, palabra por palabra. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amital, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de su contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. ¿Suena conocido? Es el mismo relato, exactamente igual, palabra por palabra. Y uno dice, bueno, evidentemente que Jeremías o conocía el relato, o era él el que en algún momento se pone a escribir, ¿no es cierto? Así que cuando los judíos ya de aquel entonces dicen que Jeremías es el autor de este libro, tienen bastante peso para decirlo. Aunque, si miramos, el libro termina con uno de los reyes, ya lo vamos a explicar más la semana que viene, que es llevado a Babilonia cautivo y luego es liberado nuevamente. Así que uno dice, bueno, pero Jeremías no fue al cautiverio. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente Jeremías hizo una buena parte y algún otro escriba, algún otro autor inspirado por el Espíritu Santo completó la obra. Ahora, fíjense la importancia que tiene, lo vimos la semana pasada, lo vuelvo a enfatizar en esta semana. Quieren buscar 1 Reyes 11:41. Los demás hechos de Salomón, justamente cuando se termina la historia de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los... Ah, qué interesante. ¿Y dónde está ese libro? Los hechos de Salomón y los hechos de los apóstoles, por ahí andan más o menos. Bueno, ustedes saben. No, evidentemente no tenemos el registro de los hechos de Salomón, pero es posible que Jeremías o el autor tuvo acceso a esos récords y entonces se utilizó para poder hacer la composición de este libro. Ahora, les dije que el reino se divide y fíjense, 1 Reyes 14:19. Los demás hechos de Jeroboam,
las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Interesante. Acá hay alguien que estuvo anotando todo lo que pasó en el reino del norte. Y evidentemente lo estuvo asentando para que después el que escribió la versión final pudiera dejarlo para nosotros. Y fíjense, ya les digo, 15:31. Y los demás hechos de Nadab, es uno de los reyes que ya vamos a ver, todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así que aquí encontramos los reyes del norte y en Primera Reyes 14:29, ¿ya lo leímos? No, 14:19, vimos 14:29. Vamos a encontrar otra fuente de material y es los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo. No está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Mientras antes vimos las crónicas de los reyes de Israel, los reinos del norte, ahora acá tenemos los reyes del reino del sur. Así que como ven, hermanos, el Espíritu Santo utilizó distintos materiales que estaban allí disponibles en aquella época y entonces compuso el libro que hoy tenemos ustedes y yo en nuestras manos. Ahora, vamos por parte. Vamos al bosquejo que les entregamos en esta noche. El primer gran bloque es el reinado de Salomón, que ocupa los primeros 12 capítulos de Primera de Reyes. Luego, el segundo bloque sería la historia de los dos reinos hasta que el reino del norte es llevado en cautiverio por Asiria. Y luego el tercer bloque, lo que queda de Judá hasta la deportación a Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los tres grandes bloques que tiene el libro. Ahora, dijimos que cuando David murió, Israel había alcanzado la mayor extensión territorial. Eso le dio a la nación un poder económico portentoso. Ahora va a venir su hijo. David no podía construir el templo porque era un hombre había derramado mucha sangre. Y tendría que ser construido por un muchacho un muchacho de paz, tranquilo. Ahora Salomón recibe el país más importante del mundo de sus días, con una riqueza y un estándar de vida que realmente es impresionante. Y David, en los primeros 2 capítulos, van a ver que allí lo tienen, en el bosquejo dice, punto A, la muerte de David y la elección de Salomón. Cubre los 2 primeros capítulos del libro. David es un hombre viejo, hasta aquí ha sido un tipo macanudo. ¿Conocen el término del griego macanudo? Generoso, magnánimo, bondadoso, pero ahora de viejo se puso medio ¿Estoy pronunciando bien, Jennifer? ¿Se entiende? Ok. Y mientras antes le perdonaba la vida a todos, ahora que está a punto de morirse, le dice a Salomón, Salomón, cortarle la cabeza a todos los que me la hicieron a mí. Y entonces Salomón limpia el terreno, lean los 2 capítulos, y comienza a reinar con un nuevo jefe del ejército, con todo un gabinete nuevo, en un ambiente nuevo. Israel es un reino poderosísimo. Vengan conmigo, vamos a leer, para que se den una idea del poderío que tenía Israel en ese momento. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 14 al 29. El hermano Salomón, tengo que confesar que vivía muy bien. A los de Beverly Hills los pondría rojos de envidia. Primera de Reyes, capítulo 10. Y vamos a leer
del 14 al 29. A ver qué les parece. Vean lo que dice. ¿Qué tal? El peso del oro que Salomón tenía de renta, del alquiler de las propiedades que tenía. O sea, de todas las naciones que le pagaban tributo, era 666 talentos de oro. Eso es un poco de plata. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias. Ustedes saben que el mundo antes, todo lo que se hacía era por las especies. ¿Para qué se usaban las especies? Para conservar la comida correctamente. Y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. Ajá. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Además, asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Esa era su propiedad privada para pasar los días del invierno, ¿ok? No era en el palacio en Jerusalén, esto está aparte, eso es Camp David. Hizo también el reino un gran trono de marfil. Miren de dónde traía las cosas. Seguro que los elefantes de la India por allá pagaron con la vida. El cual cubrió con oro. Oh, my goodness. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Esto lo trajo de Italia. ¿Cómo lo sabemos? Porque los italianos siempre ponen el leoncito con la patita. ¿No lo vieron en todas las casas? Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Por favor, no me vengan con la plata, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no valían nada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? ¿A dónde se quiso ir Jonás? No, justamente se escapó para Tarsis. ¿Y dónde está Tarsis? Camón, Lionel Messi, Barcelona, por ahí. Al lado, exactamente, en la dirección opuesta. No, creemos que Tarsis estaba en la península ibérica, correctamente. Así que, con la flota de Irán, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía, y vean ahora el cargamento, oro, plata, marfil, monos, his private zoo y pavos reales. Menos mal que no cayó ahí por el arboretum donde andan los pavos sueltos, porque si no sonaban. Así que fíjense el estilo de vida que se daba al muchacho, Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. Qué lindo. Para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes. Hermanos, si quieren empezar por ese lado, para este lado, yo, humilde siervo del Señor, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, no, yo no necesito eso. Especies aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y 30.400 carros, y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como, no valía nada. Se fundió el mercado, y los cedros, que es una madera carísima, como un arbolito común y corriente, de la zafela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos para los vestidos de la reina, ¿se dan cuenta? Porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por manos de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. ¿Qué tal? ¿Iba bien el hermano Salo?
Bueno, imagínense qué nivel de plata tenía la economía para que el hombre se dé semejante estilo de vida. Era impresionante. Tan rico estaba el país. Ahora, David era un tipo que le gustaba ir a la guerra. Este era tranquilo. Este era agua de tanque, no se movía para nada. En ningún momento intentó hacer una conquista militar. ¿Para qué mandar gente a la guerra si estoy disfrutando todo que ya me lo dejó papá? Entonces el tipo vivía en paz y entonces construyó el templo con todo el lujo. Ahora, ustedes y yo leemos luego de la muerte de David cómo Salomón busca a Dios de corazón. Y cómo se hizo famoso porque cuando recibió el cargo, Dios se aparece a él y le dice, Salomón, pedime lo que quieras, te lo doy todo. ¿Y qué pidió Salomón? ¿Plata? No. Justamente, pidió capacidad para gobernar un pueblo difícil. Y ustedes saben que los humanos no somos simples, ¿no es cierto? Y gobernar un pueblo no es cosa de gente joven. Y en este caso, correctamente, Señor, pide, dame el don de administración. Dame que pueda hacer las cosas de tal manera que tu pueblo viva en paz y que el reino prospere y que cuando tenga que obrar en la posición de juez, entonces, que dame tú la sabiduría. Y vaya que Dios le contestó. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Porque no me pediste plata, entonces te voy a dar sabiduría y toda la plata que quieras, porque eso no va a ser un problema para ti. Muy bien. En los próximos capítulos, fíjense, tenemos la organización del reino. Punto D. Finalmente comienza la construcción del templo. Es un capítulo inspirador, léanlo en casa después. Cómo Salomón dedica ese templo, la oración de Salomón es realmente notable. Son inspiradoras las palabras del rey. Salomón en ese momento está en el punto más alto de su relación con Dios. Está caminando realmente de una manera muy notable. Y bueno, los años pasan y Salomón prospera, y prospera mucho como acabamos de leer. Y aquí entra uno de los grandes peligros, ¿no? Que él pidió sabiduría para gobernar. Pero tuvo un problema. Si ustedes y yo hubiéramos leído en el libro de Deuteronomio, hubiéramos encontrado que Moisés profetizó que la nación iba a tener un rey. Y dijo que el rey podía tener esposas, pero no muchas esposas. Y Salomón, cuando llegamos al último capítulo de su vida, ¿qué pasó? Que encontramos a un hombre que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Ya. Así que, el asunto es este. Que en la antigüedad, para asegurarse la paz, ¿cómo se firmaba la paz entre dos reinos? Casamiento, justamente. Para que no haya guerra entre España y Francia, ¿qué hacían? La princesa española se casaba con el muchacho de Francia. Ustedes y yo lo estudiamos todo el tiempo en la escuela eso, ¿no es así? Esas son costumbres antiquísimas. Entonces, Salomón se fue casando con distintas princesas. Y, claro, ¿no? ¿Cuántas naciones hay en las Naciones Unidas en el día de hoy? 180. Pero este tuvo 700 esposas, así que debe haber, no sé. No sé de dónde encontró tantos países para contraer tantas esposas. Pero lo cierto es que cada esposa trajo un problema. Y era que eran personas que practicaban idolatría. Y ahí le vino la trampa a Salomón. Ahí fue donde estuvo el tropiezo de Salomón. Y si vamos al capítulo 11, es triste pensar que en los últimos años, Salomón, que comenzó de la mano del Señor, va a terminar haciendo algo que realmente es impensable. Vean ustedes conmigo capítulo 11, versículo 1.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Todos pueblos que, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas, y ellas se ligarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y ahí está la información. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, miren ahora, después de haber comenzado también siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar, después de haber hecho el templo que hizo, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Este era el que pedía que le entreguen los bebés en sacrificio. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a los dioses. Lógicamente, Salomón va a terminar mal. Si siguen leyendo, sigue el relato, y se enojó Jehová contra Salomón, etcétera, etcétera. Y comienza a levantarles adversarios hasta el momento de su muerte. Así que Salomón es una estrella que comenzó brillante como un cometa, y de poquito se fue apagando. Triste realmente. Ahora, el segundo bloque comienza con el reino que se va a dividir. Esto era lo que Dios le había profetizado al rey David que sucedería, y posiblemente no muchos supieron que eso estaba profetizado, pero Salomón tiene un hijo llamado Roboam, y aparece un muchacho en la escena que se llama Jeroboam, que no es parte de la familia, pero que Dios lo comienza a levantar y le da poder sobre las 10 tribus del norte. Y entonces, toda esta riqueza de Salomón tenía un precio. Y es que para tener tanta plata, le tuvo que meter taxes elevadísimos al pueblo. Inclusive para poder construir el templo es evidente que tuvo que usar mano de obra esclava, y eso del pueblo judío. Entonces, mientras la nación florecía por un lado, y mientras el rey vivía en un palacio como lo que acabamos de leer, y el trono de marfil cubierto en oro purísimo, el pueblo al mismo tiempo estaba. Y es entonces que hay un malestar contra el rey. Salomón ya está viejo, pasa la administración, viene el nuevo rey y sube Roboam. Y Roboam sube siendo joven. Y me gustaría que leamos el relato en el capítulo 12 porque vean ustedes lo que es un hecho en la vida. Dime con quién andas y te voy a decir cómo te van a salir las cosas. En el capítulo 12, ¿qué encontramos? Roboam fue, versículo primero, fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Hasta el momento, fantástico. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo:
Piensen en cuando dice Israel, las 10 tribus del norte. Ahora le van a hablar a Roboam, que representa a las dos tribus del sur. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, váyanse, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo tratar con este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Lo que está diciendo es, te están manifestando un problema real. No te la agarres en contra, cuidado. Háblales bien, tratalos bien. No están en contra tuyo, te quieren servir, pero hay un problema real, están demasiado oprimidos. No les alcanza el sueldo. El cheque les llega hasta el 15 y tienen que comer hasta el 30. ¿Se entiende? Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Claro, todos nenes fifí, como decimos en Argentina, criados en el palacio con cuchillo de oro y cucharita de plata. No, perdón, de plata no, porque no valía nada. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi papá. ¡Wow! Que soy pesado, muchachos. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. ¡Bravo, Roboam! Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo y, según el rey les había mandado, diciendo, vuelvan a mí el 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré, y mi padre os castigó, y yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. ¡Ay, qué lástima! Porque era designio del Señor para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, Davidcito. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey... Y uno dice, qué lástima, ¿no? Acá hay una lección en la vida, ¿no? Fíjense lo que es el desatino de un líder. Él tenía la gran oportunidad de continuar el reino, de hacer un impacto, pero prefirió apoyarse en consejeros que no estaban capacitados para la tarea. Y en este caso, no es un indictment sobre los jóvenes, pero honestamente, a la hora de decisiones importantes, hay que buscar a los que ya tienen años de experiencia. Yo creo que les conté la historia del manager ese que se retiró. Había el presidente de la compañía, que fue el CEO, el mandamás de la compañía, un hombre que sirvió a la compañía por 40 años con excelencia, se retiró. Entonces pusieron a un muchacho, lógicamente, más joven. Y uno de los que estaba en el board de directores le dijo, mire, si usted quiere tener éxito en la tarea, vaya y hable con el presidente que se retira, porque era un hombre que se caracterizaba por hacer buenas decisiones. Entonces este hombre sabio le dijo, lo llamó, le pidió una entrevista y fue a hablar con el presidente que se había retirado. Le dice, señor, me dijeron que usted es un hombre que se caracteriza por hacer buenas decisiones. Dígame, ¿cuál es la clave para hacer buenas decisiones? Y aquel hombre le contestó, bueno, para hacer buenas decisiones es cuestión de experiencia, experiencia, experiencia. Y entonces el muchacho le dice, ¿y cómo hago para
adquirir experiencia, experiencia, experiencia. Y el viejo le dice, malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones. ¿Cómo es que aprendemos a hacer buenas decisiones? A través de las malas decisiones que nos costaron un dolor de cabeza en el pasado. Y si somos sabios, vamos a aprender de nuestros errores. Por eso, los jóvenes son tan impulsivos. Dicen, los viejos son tan lentos. Y claro, con los quemazos que nos hemos pegado y los golpazos que nos hemos dado contra la pared, ¿quién quiere salir como un cohete a estrellarse? Eso hay que dejárselo a la gente joven que todavía no ha madurado. Ustedes saben. Ese fue el error de Roboam. Se apoyó con chicos que vivían todo el día, imagínense, en un palacio de oro manejando una Ferrari, un Lamborghini. Ustedes saben, rodeados de oro. ¿Qué podían saber de las necesidades de los pobres? Como un día al presidente acá le dijeron, ¿cuánto cuesta una hamburguesa en McDonald's? El tipo no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Lógico, si vivís todo el día allá en el Senado y bla, 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 y todos los días comés comida de 5 estrellas, ¿qué sabés cuánto cuesta una hamburguesa en McDonald's? Y el 90% del pueblo donde vive. Entonces, los que saben, los tipos que se ganan al pueblo son realmente los que saben entender a su pueblo. Ahora, muy bien, se divide el reino. Y acá es donde se arma el desastre completo. Porque, lógicamente, el templo, ¿dónde queda? En Jerusalén, que por lo tanto pertenece al reino del sur, al reino de Judá. Y todos estos tipos, ¿a dónde iban a tener que adorar? Tenían que venir a Jerusalén. Y entonces Jeroboam, bicho vivo, dijo, estos se me van a ir a adorar y no me vuelven. Entonces, en un golpe de astucia, no contaban con mi astucia, dijo, jaja, ir hasta Jerusalén es mucho trabajo. ¿Vieron eso de levantarse a las 7 de la mañana para venir a la escuela dominical? No va eso, no va. Entonces, miren, vamos a hacer algo mejor. Entonces, si ustedes toman el mapa de Israel, van a ver que él hizo 2 santuarios. Uno en el norte y otro en el sur. Uno en la ciudad de Dan y el otro en Betel. Y ahí puso 2 becerros. Y entonces nombró un sacerdocio para que oficiaran el culto. Y los ungió. Y ahora Israel tenía que adorar aquí, sin bajar a Jerusalén. Y si ustedes leen, eso es lo que a Dios, imagínense. Ahora, cuando ustedes y yo leemos el relato, vamos a encontrar que después de Jeroboam, hay una serie de reyes que van apareciendo hasta que viene el último de ellos, que se llama Oseas, no es el profeta, ojo, y que los asirios vienen, conquistan la ciudad capital que es Samaria y se los llevan en cautiverio. Ahora, al mismo tiempo aquí hay reyes que están gobernando. Muere un día Roboam, viene su hijo, papá. Ahora, cuando ustedes y yo leemos estos libros, vamos a encontrar que es como el camarógrafo que apunta al reino del norte y apunta al reino del sur, y apunta al reino del norte y apunta al reino del sur. Por eso encontramos que empieza. Y en el año fulano, en el año tanto y tanto, comenzó a reinar en Israel Jeroboam. Y después en el año tanto de Jeroboam comenzó a reinar en Judá. Y en el año tanto de Asa comenzó a reinar acá. Y en el año... Entonces, ustedes, el que agarra esta sección de la Biblia es un poquito complicada. Fíjense que vamos a...
Para darles algunos ejemplos, miren, en la segunda página, vean los Reyes 11 y 12. En la segunda página van a ver que está la lista de los reyes, tal como se van sucediendo, ¿ok? Entonces viene Roboam en Judá, Abiam número 2. A ver si me siguen. Tienen la página 1. La página 1. El punto B. ¿Ok? ¿Estamos acá? Entonces dice, Roboam en Judá. ¿Eso dónde es? Aquí. Después siguen Abiam y Asa en Judá. Pero después viene Nadab y Baasa en Israel. Ela en Israel. Simri en Israel. Omri en Israel. Todo un párrafo grandote ahí. Acab, todos acá. Y mientras tanto, acá abajo queda Josafat, que retrocedemos para atrás. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que a veces se pone un poquito difícil, porque vean el 11 y el 12. Juan Carlos Sánchez y Juan Carlos Sánchez. Uno en el norte y uno en el sur, los dos iguales. Por eso muchas veces, ¿cómo es esto? La lista que tenemos son todos los reinos que fueron gobernando. Y quiero decirles que todos estos cada vez se fueron deteriorando más. Comenzaron con ese culto idolátrico allí en Betel y en Dan. Y después, cada vez se fueron deteriorando más hasta que Dios los mandó al cautiverio. Ahora, lo mismo pasó aquí. Ahora, fíjense que a partir del capítulo 17, durante el reinado de estos reyes impíos en el norte, es que Dios levanta el ministerio ¿de quién? De Elías, a quien le dedica una cantidad de espacio muy notable. Porque como les dije anteriormente, a Dios no le interesa tanto la historia de la nación, sino la historia espiritual. Cómo ese pueblo está caminando a la luz de los privilegios que Dios le ha conferido. Y por eso, en el segundo libro, otra vez, la mayor parte del relato se va ¿con quién? Con Eliseo. Otro de hombre que Dios levanta para llamar a la nación al arrepentimiento. Lean la vida de Elías, lean la vida de Eliseo, son inspiradoras. Hombres que Dios utilizó con tanto poder, con tanta gloria, para tratar de traer de regreso a la nación. Y sin embargo, no hubo caso. Fue notable cómo a lo largo de estos años toda la nación fue decayendo, y a pesar de que acá, por ejemplo, van a encontrar a Jeroboam II, que tuvo un reinado de paz y prosperidad, sin embargo la nación no escuchó la voz de Dios y desapareció. Ahora, ustedes y yo vamos a llegar a una sección más adelante llamada los profetas. El primero que aparece es Elías, después Eliseo, y después van a empezar a aparecer todos esos profetas que ustedes y yo no nos acordamos los nombres. ¿Se acuerdan? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel, Abdías. Todos esos hombres ministraron en algún punto en uno de estos. Entonces, eso los vamos a llegar a analizar cuando llegue el momento. Pero por eso es tan difícil cómo poner la Biblia junta. Por eso prefirieron, pongamos los libros de historia y después, a ver si se... ok, Jeremías. Está ya al final, pero ¿dónde vivió Jeremías? Acá. ¿Y en dónde estuvo Isaías? Acá estuvo Isaías. ¿Y dónde estuvo Amós? Acá estuvo Amós. Ok. Por ahí va la cosa. Así que eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Lo cierto es que cuando uno llega a este punto, a mí me recuerda lo que siempre hemos dicho. Dios en su misericordia tratando a la nación con guante de seda, con guante de oro, regalándole las cosas, y la nación viviendo a espaldas de Dios y siendo siempre contrario a todos los propósitos del Señor. Y uno dice, qué lástima,
Qué lástima, Israel. ¿Y qué les puedo decir, queridos? Que press, control, alt, delete y bueno, qué sé yo. Así que, esta es la historia de los reyes. Gente que tuvo la gran oportunidad y a partir de ahora lo que va a haber es un cambio. Porque antes el que instrumentaba el plan de Dios era el rey y ahora el que trae el mensaje de Dios para la nación es el profeta. Y entonces los reyes pasan a... Y finalmente son tan corrompidos que Dios dice, bueno, para ustedes no hay más esperanza. Y cuando llegamos al final de Segunda Reyes, la nación tiene que ir a parar al cautiverio. Y mis queridos, la lección es simple y es universal, es eterna, dura para siempre. Servimos a un Dios de gran poder, de gran misericordia, de gran bondad, de gran amor. Y aprovechemos cuando Él nos bendice y seamos fieles y seamos consistentes. Y que no tengamos que conocer la gracia de Dios como Jonás, que decíamos hace un rato, cuando lo metió adentro de una ballena y bueno, y ahí aprendió lo que era la gracia de Dios, el pobre. Que no nos pase a nosotros eso. Que aprendamos en mansedumbre las cosas que Dios nos enseña. Aprendamos porque si no las aprendemos cuando el mar está en calma, es muy difícil aprenderlo cuando el mar está agitado. Si a mí me enseñan a manejar un navío cuando el río está quietito, pero cuando viene la temporada y el viento no, es muy difícil. Tanta gente aprende a manejar la vida cuando se le vino el mundo encima. Eso es lo que Dios no quiere. Por eso ustedes y a mí, yo me alegro que estén esta noche aquí. Aprendamos de la palabra de Dios cuando el mar está en calma y después, cuando venga la tempestad, vamos a estar listos para enfrentarlas. Pero así funciona. Ahora esta es la lección. Salomón empezó bien, terminó mal. Y si quieren hacer un estudio interesante, fíjense las biografías. En este libro hay biografías inspiradoras. Lean la biografía de Asa. Qué hombre tan notable. Su reinado, su padre, Josías, fue realmente también, Josafat, perdón, fue buenísimo. Y fíjense la cantidad de gente que cuando llegaron a viejo empezaron a hacer... a Salomón lo agarraron por un lado, a Asa lo agarraron por otro, a Usías lo agarraron por otro, y lo cual nos enseña que tenemos que ser vigilantes siempre. Que la lucha es siempre cuesta arriba, que la vida cristiana es escalar el Everest, que siempre, ¿qué les puedo decir, compañeros de milicia? No podemos decir, este problema ya no existe para mí, porque, en fin, ¿qué les puedo decir? El enemigo no se ha tomado vacaciones, la carne no se ha jubilado, y ustedes y yo tenemos una lucha continua para crecer en Dios y ser útiles de acuerdo a sus propósitos. Así que esta es la lección de Primera Reyes. El reino se divide por culpa de cosas anteriores, por culpa de insensibilidad de un rey que no supo hacer la decisión correcta. El reino va a comenzar a deteriorarse hasta que finalmente se pierda todo. Y lean si pueden Primera y Segunda Reyes para la semana que viene. Y van a encontrar que Dios hace cosas muy notables y ahí van a empezar a aparecer cosas que después vamos a entender cuando lleguen los evangelios. ¿De acuerdo? Así que han sido muy buenos en esta noche. Se han ganado el cielo. Espero que estemos todos camino al cielo por la gracia del Señor. Y sigamos sirviendo a nuestro Dios. Que Dios me los bendiga a todos y tengan feliz noche, ¿ok? Señor me los bendiga mucho.